Queridos amigos y amigas, un privilegio compartir y reflexionar en la palabra de Dios cada día. Hoy lo haremos en Efesios capítulo 5, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, realmente hay gozo en nuestro corazón porque vemos que tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, que nos entregas bendiciones inmerecidas a cada uno de nosotros. Gracias también, Señor, por sostenernos en aquellos momentos cuando derramamos lágrimas, cuando nuestro corazón está compungido, tú estás presente para fortalecernos. Gracias, Señor. Y hoy rogamos una bendición por nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y por toda persona que en su corazón, Señor, desea conocerte y hacer tu voluntad. De la misma manera pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos pueda guiar en la reflexión de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 5 tiene dos enseñanzas. Una, dice así, lleva un título, Andad como hijos de luz. Dios espera que como hijos de luz caminemos en sus enseñanzas y que podamos andar en amor los unos con los otros. Y por otro lado, lleva un título, dice, someteos los unos a los otros. Aquí hace una comparación entre el amor de Cristo por su iglesia y que debe ser de esa manera el amor de Cristo por su esposa. El amor del esposo con la esposa debe ser como el amor de Cristo por su iglesia. Vamos a dar lectura a este capítulo. Dice así, primer versículo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí este versículo ya nos deja un gran desafío, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nosotros vemos que Dios amó tanto a su iglesia, a nosotros los pecadores, que dio a su Hijo para que muriese por allí en la cruz y nosotros tengamos redención de pecados, salvación eterna. Versículo 2 dice, y andad con amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego comienza a enumerar una serie de pecados que los hijos de luz no debemos practicar ni aun se nombre entre nosotros. Y uno de ellos, en el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Cuando habla de fornicación, está hablando de toda desviación sexual. Debemos recordar que Dios bendijo el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dice que ni fornicación ni aun se nombre entre nosotros, ni avaricia, porque la avaricia es idolatría, habla truhanerías, habla toda clase de pecados que aún se nombre entre nosotros. ¿Por qué? Porque los hijos de luz, entonces, nacemos de nuevo para el reino de Dios, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de ellos y el Señor nos recibe con sus brazos abiertos. Quiero leer el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy estamos viviendo muy cerca del final. El Señor dice que los tiempos finales serán como Sodoma y Gomorra. Entonces hay mucha liberalidad y el Señor quiere que tú vuelvas a Él, que te arrepientas de ese pecado y Dios te sanará completamente de acuerdo a su promesa. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 8 dice, porque en otro tiempo, nos está hablando a nosotros, dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en él toda bondad, justicia y verdad. Qué maravilloso es gozarnos en los caminos de Dios. Tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos bendiciones y por sobre todo tenemos la salvación prometida por Cristo Jesús. Versículo 10 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y luego nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Y el versículo 14 nos habla de una resurrección espiritual. Dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
un llamado. Si tú estás practicando algún tipo de pecado que te aparta de Dios, el Señor te hace un llamado. Ya tú, despierta, levántate. Cristo te resucitará de los muertos en pecado. Habrá una resurrección espiritual. Tendrás paz, tendrás seguridad y por sobre todas las cosas serás herederos y coherederos del reino de Dios. Y luego dice ya que debemos aprovechar bien el tiempo. Sí, todos tenemos el mismo tiempo, pero algunos no tienen tiempo, entre comillas, para escudriñar, para reflexionar en la palabra de Dios. Amigos, Dios nos ha dado a todos las mismas 24 horas. Por lo tanto, hoy dedica tiempo para hablar y estar con Jesús. Luego aparece del versículo 21 en adelante, nos habla entre la relación de Cristo y su iglesia y la relación del esposo con la esposa, que debe ser como la que Cristo tiene y tuvo y tendrá con su amada iglesia. Dice así, 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. También dice que respeten a sus maridos como al Señor. Sin embargo, el versículo 24 dice más aún, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, escuche con atención todos los varones, dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos recordar que Cristo dio su vida por su amada iglesia. Por lo tanto, dice el Señor que esta comparación ya lo colocó en el Antiguo Testamento, dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amigos, Dios espera que todos los que estamos ya casados estemos en el cielo con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque herencia de Jehová son nuestros hijos. Deseo que Dios te bendiga y que seamos hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Dios te bendiga en este nuevo día.